Muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. Bienvenidos al podcast el día de hoy sobre el tema número 5, argumento de obligaciones, justamente de obligacionibus. Estamos aquí, el equipo número 5, conformado por Jesús Pedrosa. Víctor Muñoz. Y comenzamos. Bien, las obligaciones en derecho romano son dos derechos que componen el patrimonio: derechos reales y derechos de crédito u obligaciones. La obligación es una relación entre dos sujetos, uno de los cuales, el acreedor, puede exigir del otro, el deudor, un hecho determinado apreciable en dinero. Dicha relación consta de dos partes. El acreedor, derecho de crédito, figura en el activo de su patrimonio. Y el deudor, una deuda que figura en su pasivo. Los jurisconsultos romanos se valen de la obligación como crédito y deuda. La palabra obligación deriva del latín obligatio, ob y ligare, atar, amarrar, sujetar, concepto antiguo de obligación romana. Atadura del deudor al poder del acreedor. El acreedor tiene derecho a exigir del deudor o debitor un determinado comportamiento. La teoría de las obligaciones es la que los romanos llevaron al más alto grado de perfección. Fue la razón de jurisconsultos destacados, intérpretes juiciosos de la voluntad de las partes. Los legisladores modernos han aceptado esta teoría con sus elementos esenciales como los romanos la habían concebido. En tiempos de Justiniano se consideró a las obligaciones como un lazo de derecho que nos constriñe en la necesidad de pagar alguna cosa conforme al derecho de nuestra ciudad. La obligación es comparada a un lazo que une una a otra a las partes entre las cuales ha sido creada. Es un lazo esencialmente jurídico. Por las obligaciones es que se dan servicios recíprocos, pues el hombre no puede bastarse a sí mismo. Tiene la necesidad de la actividad de sus semejantes. Cuanto más avanza una nación, más se desarrolla el derecho de obligaciones. El derecho de obligaciones no ha cesado de perfeccionarse desde sus orígenes en Roma hasta nuestros días. Elementos de las obligaciones. Los elementos de las obligaciones son tres: el vínculo jurídico, los sujetos y el objeto o prestación. El vínculo jurídico. Deber del deudor de cumplir la prestación o débito. Observar determinado comportamiento positivo o negativo desde que nace la obligación hasta que se extingue. El vínculo se genera por diversas causas: el contrato, el delito, el cuasicontrato, el cuasidelito. Esto crea a favor del acreedor para compeler al obligado al cumplimiento de la prestación. Los sujetos pueden o no estar determinados en el momento que nace la obligación. Son el sujeto activo o acreedor y un sujeto pasivo o deudor. El objeto de la obligación. Acto que el deudor debe realizar en favor del acreedor, cuyo cumplimiento puede exigirse por medio de la correspondiente acción. La prestación puede traducirse en un dare, en un facere o en un praestere. El dare es la transmisión del dominio de una cosa. El facere es todo acto que implique observar un determinado comportamiento comprendiendo la praestere, obligación de garantizar o responder por la propia conducta.
la obtención y devolución de una cosa al propietario. Muchísimas gracias, Jesús, por esa parte justamente del tema número 5. Ahora pasaremos a la transmisión de las obligaciones y la extinción de las mismas, o en latín, de translatione obligationum et extinctionis obligationum. Básicamente, en los primeros tiempos de Roma no se concibe una transmisión de los derechos de crédito. Originalmente se pone a ello el propio carácter personal de las obligaciones romanas. Con el tiempo se permitió la sustitución del acreedor del deudor en caso de transmisiones a título universal, como por ejemplo la herencia, el matrimonio cumano, abrogación, bendito bonorum, cesio bonorum, entre otros. En cuanto a las transmisiones de obligaciones, existía la delegatio nominis, como señala Gallo, de la Instituto 2.38, las obligaciones, sea cual fuera su clase, no son susceptibles de transmisión por mancipatio, injure cesio o traditio. En una nueva forma de innovación es en donde el contenido de la obligación se traspasa a una nueva obligación, cambiando uno de los elementos, en este caso, al acreedor. En cuanto al mancipiato, era un procedimiento formal en derecho romano, utilizado para transferir la propiedad de bienes raíces, esclavos y algunos otros tipos de propiedades específicas. Injure cesio era un proceso legal ante un magistrado en el que se transfería la propiedad de un bien a través de un procedimiento judicial. Y la traditio era el proceso de entrega física de un bien para transferir su propiedad. El procuratio in rem suam, esto operaba como un mandato judicial con provechos para el mandatario, pero en realidad no es más que una cesión de créditos, ya que no se transmitía el derecho sustancial del crédito, pero se conseguía el mismo resultado. Prohibiciones y restricciones de la transmisión de créditos. En un principio no todos fueron susceptibles de cesión, ya que en el derecho clásico no conoció expresas limitaciones a las transmisiones de créditos y deudas fuera de las que se deducen del carácter personalísimo de algunos derechos, tal pues son las prestaciones del deudor de constituir un usufructo, el derecho a alimentos, las obligaciones penales, entre otros. Transmisión de obligaciones o asunción de deudas. En lo que se refiere a la transmisión de deudas, se utilizó la delegatio nominis, en donde el nuevo deudor o delegado acepta por indicaciones del antiguo deudor, el delegante, pagar la deuda al acreedor, el delegatario, el cual acepta al nuevo deudor. Se habla también del dolo en ese tipo de traslaciones de obligación o la transmisión de obligaciones. En este caso, que la obligación devenga imposible, el deudor responder de dolo se libera por caso fortuito. Como lo menciona la máxima, nadie está obligado a lo imposible, básicamente. En cuanto a sus características, el dolo no es presuntuoso, debe de ser el deudor que alegue que una obligación devino imposible de cumplimiento del dolo por dolo del deudor. Esto debe ser probado. En cuanto a los demás elementos que existen en la transmisión de las obligaciones, existe la culpa grave o lata, culpa leve o in abstracto, culpa levísima o in concreto. Culpa es la falta de diligencia al no prever las consecuencias posibles que la conducta positiva o negativa puedan tener. En cuanto a culpa grave o lata, es la inobservancia de la más elemental cautela, la que todos deben de conocer y entender, en la cual supone un descuido extremado. Culpa leve o en abstracto consiste en no tener la diligencia que un tipo medio de casa pone en sus asuntos, como lo son los bonos pater familias. Y la culpa levísima o en concreto consiste en la diligencia especialísima privativa que ciertos hombres deben poner en su conducta respecto a su conocimiento. Se habla también de los métodos de extinción, como es el pago, el solutio, que es la forma natural de extinguir la obligación. ¿Quién es el que paga? El deudor. Y si fuese incapaz, esto pasa justamente a requerir las autoridades del tutor o curador, representante legal o voluntario o un tercero. Pasamos también a quién se paga, justamente el acreedor, si es incapaz lo recibe, siempre que mejore su situación. En cuanto a las siguientes extinciones de obligaciones, tenemos la dación en pago, datio insolutum, que es cuando el deudor debe satisfacer la prestación debida. Sin embargo, con el consentimiento del acreedor, puede hacer un tipo de prestación distinta. Remisión de deuda, aceptiliato,
es una solución imaginaria, un pago ficticio. Novatio es cuando la obligación queda extinguida porque es reemplazada por otra. Y la confusio, que es justamente cuando la misma persona reúne las cualidades de deudor y acreedor. Aumentando justamente las diferentes características de los elementos de las extinciones de obligaciones, tenemos el concurso de dos causas lucrativas o concursus duarum causarum lucrativorum. Es un modo de extinguir las obligaciones cuya prestación consiste en dar una cosa cierta y determinada. También la pérdida del objeto debido, justo cuando era que la cosa perecía por caso fortuito o fuerza mayor. Capitis, diminutio o muerte, esto es cuando no extingue la obligación, el pater o el dominus pueden decidir cumplir con la obligación o entregarlos en datio al acreedor. La muerte generalmente no extingue la obligación, ya que las mismas son transmisibles activa o pasivamente. Sin embargo, tanto las obligaciones intuiti personal, o sea, tal cual de la persona como tal cual como las surgidas de delitos que se extinguen para el deudor o sus herederos, más no así para el acreedor o sus herederos. También tenemos lo que viene siendo los siguientes elementos que son remisión de la deuda, pactum de non pretendo, compensación, compensatio, prescripción, prescriptio longi temporis. Ya habíamos hablado justamente en la extinción del dolo, la culpa y la incapacidad para pagar. Como decíamos, nadie está obligado a lo imposible. Presentamos justamente la bibliografía de la cual fue presentado este trabajo y si no tienen alguna pregunta adicional, muchísimas gracias. Entonces,